Decía entonces que el alma tiene la posibilidad de dirigir la mirada hacia un ámbito y hacia el otro. Y terminaba llamándoles la atención acerca de la peculiaridad o el carácter especial de esa mirada. Piensen un segundo esto. Tanto en la alegoría del sol como en la alegoría de la caverna, la guía va a ser un análisis y al mismo tiempo una interpretación del sentido de la vista, de la mirada. Eso va a ser lo que nos sirve de guía para interpretar las dos, para entender en principio e interpretar también las dos alegorías. Pero está claro que si el alma dirige su mirada hacia el ámbito de lo visible, aquello con lo que el alma mira son los ojos del cuerpo. ¿eh? Por eso está, ¿no?, dentro del cuerpo y mira con los ojos del cuerpo lo visible. Sin embargo, si mira dirigiendo su mirada hacia el ámbito de lo pensable, hacia el ámbito donde brilla el bien, donde la luz de la verdad ilumina. Fíjense que son imágenes eminentemente visuales que hablan también de la luz, del brillo, y sin embargo sabemos, casi por definición, que las ideas, las formas, el bien no se ve, por lo cual, ¿no?, tenemos que atender y tener muy en cuenta que hay un cambio, ¿no es cierto?, en lo que entendemos por ver y lo que entendemos por mirar. Cuando lleguemos a la contemplación del bien, no va a ser una contemplación con estos ojos del cuerpo, va a ser otro tipo de visión, otro tipo de visión. Vayamos hacia eso. Sócrates va a presentar un eikon, ¿saben lo que es esto en griego? Es una imagen, una representación. Y tienen que tener en cuenta, cuando la presente, ahora, al comenzar la alegoría de la caverna, el contexto en el que la pone. La pregunta es, ¿los hombres están educados o no? Considerémoslos en relación con su educación. Porque, como recordarán, se los dije la vez pasada, lo que se ha planteado es cuál es el saber que los hombres tienen que tener para poder acceder al gobierno de la ciudad y también si ese saber puede ser enseñado, puede ser comunicado. Es decir, si podemos educar gobernantes. ¿Ok? Entonces, Sócrates propone la siguiente imagen. Imaginen una caverna subterránea, muy profunda, que tiene además una entrada abierta a la luz del sol en el exterior. Desde chicos hay en el fondo de la caverna hombres encadenados. Los podemos imaginar sentados con cadenas en los pies y en el cuello. Las cadenas le impiden salir de la caverna y además les impiden, tengan en cuenta, darse vuelta, girar, mirar hacia otro lado. Por eso les anticipo que el tema de la mirada es lo fundamental, porque justamente cuando lleguemos al final de la alegoría, que tiene que ver, como les acabo de decir, con la educación, van a ver que Platón va a definir la educación en términos de dirigir la mirada, o mejor, de corregir la dirección de la mirada. Bien, esos hombres que están allí desde chicos miran hacia el fondo de la caverna. Detrás de ellos hay una especie de tabique, como un terraplén. Platón, Sócrates, que es el que está hablando, lo compara con el biombo que utilizan los tiriteros para esconderse y mostrar justamente sus títeres por encima de ese biombo. Detrás de ese biombo pasan unos hombres que sostienen por encima de ese terraplén objetos artificiales. Objetos artificiales. Detrás de esos hombres hay encendido un fuego que proyecta luz sobre el fondo de la caverna. De modo que esos objetos artificiales que los hombres trasladan sin que ellos
sean vistos y no por encima del biombo, proyectan en el fondo de la caverna sombras. Los hombres que están allí sentados, prisioneros, podríamos decir, encadenados desde chicos, solo ven el pasaje continuo, permanente, el fluir de esas sombras. Además, a veces esos hombres, nos aclara Sócrates, hablan entre sí, dicen cosas, con lo cual los hombres escuchan en el fondo de la caverna el eco de esas palabras, que obviamente atribuyen a las sombras que ven desfilar frente a ellos, ¿no? Es el efecto del cine, digamos, ¿no? Nosotros vemos la imagen en el cine, escuchamos además el sonido en el cine y inmediatamente atribuimos, ¿no?, corporalmente el sonido, las voces, los ruidos a lo que estamos viendo, a lo que estamos viendo. Extraña imagen, dice Glaucón, que es el interlocutor que habla en ese momento en la alegoría de la caverna. Y Sócrates responde, son como nosotros. Primera clave para interpretar. Son como nosotros, ¿en qué sentido? Puedo ya ir comentando y anticipándole. Ese son como nosotros significa, es nuestro estado natural. ¿Qué cuál es? Estar de algún modo atados o encadenados a este mundo donde vemos y escuchamos también las cosas. Bien, esa es la situación básica de los prisioneros en la caverna. ¿Qué ocurriría, plantea Sócrates, si nosotros liberásemos a uno de esos prisioneros? Es decir, le quitásemos las cadenas, lo obligáramos a levantarse y, fundamental también para la interpretación, lo hiciésemos girar con todo el cuerpo. Vería en otra dirección. Vería entonces que son objetos y vería los hombres que los están trasladando a través del biombo. Y sobre todo, se lastimaría los ojos posiblemente con la luz del fuego, lo enceguecería, ¿no es cierto? Le perturbaría la vista. Y quizá, es muy posible, quisiera volver a su situación de antes, porque se sentiría muy molesto, digamos, quizá incluso hasta con miedo, pero debemos suponer cierto dolor en la vista justamente al ver eso. No lo vamos a soltar, dice Sócrates, no, lo vamos a arrastrar fuera de la caverna. Allí el daño y la perturbación en la vista va a ser mayor, porque va a estar a la plena luz del sol. De hecho, va a necesitar un acostumbramiento para poder ver las cosas de ese nuevo mundo que ahora se le presenta a sus ojos. Va a poder primero, dice Sócrates, ver las cosas reflejadas, por ejemplo, en el agua. Después va a poder dirigir la mirada a las cosas mismas. Después va a poder, por ejemplo, ver el brillo del cielo nocturno, estrellado. Y luego de largo acostumbramiento, podrá dirigir en algún momento su mirada hacia la fuente de luz principal, el sol. Cuando esos ojos contemplen la luz del sol, dice Sócrates, comprenderán, en esa misma contemplación, comprenderán que esa luz es la causa, la fuente de todo lo que vio antes. Todo lo que vio antes. Las cosas que están a la luz del sol, fíjense, y también el interior de la caverna y todo ese mundo oscuro o sombrío de donde el prisionero salió. Solo allí, dice Sócrates, el prisionero reconocerá que este mundo que ahora ve, el mundo iluminado por la luz del sol, es mejor que aquel mundo donde antes estaba. Y solo en ese momento ya no querrá volver a su situación.
la situación de antes. Y se apiadará, dice Sócrates, se compadecerá de algún modo de sus viejos compañeros de encierro, los prisioneros que han quedado. Sin embargo, Sócrates plantea algo más. Dice, ¿qué ocurriría si lo volviésemos a meter dentro de la caverna? Es muy importante esta vuelta que de algún modo nos va a intrigar. Si lo volviésemos a llevar, él sufriría, sin duda, un daño a la posibilidad de ver, de algún modo similar al que sufrió al ascender y salir de la caverna, pero de signo contrario. Similar porque sería también una obnubilación, una perturbación clara de la visión. Pero ahora, en vez de ir de la sombra a la luz, va a ir de la luz a la sombra. Y le va a costar, para volver de algún modo a competir, a disputar, a polemizar, si quieren, con sus compañeros, le va a costar un largo acostumbramiento. Va a tener que volver a acostumbrarse. Y imaginen, dice Sócrates, que si este hombre les dijese y tratara de convencerlos de que afuera está la verdad, de que el mejor mundo es el de fuera, los hombres lo verían tan torpe en su comportamiento, al haber vuelto a ese ámbito sombrío, que no le creerían. Y si él insistiese, lo considerarían molesto. Y si pudieran, dice Sócrates, llegarían aún a matarlo. Bien, eso es lo que habitualmente llamamos el relato alegórico, el cuentito, digamos. Es el cuento, como creo que haberlo dicho en el apunte, de un tránsito, de un pasaje, de un movimiento, de una situación a otra, de un lugar a otro lugar. Y para adoptar los términos que venimos manejando en el otro video, de un ámbito a otro ámbito, porque ahora vamos a ver en la interpretación inmediata de Sócrates, de Platón, que de eso se trata. Cuando Sócrates termina este relato, inmediatamente dice, ahora relacionemos esta imagen con lo que hemos dicho antes. Eso que se ha dicho antes en el texto de República es lo que yo de algún modo les resumí, la alegoría del sol. Miren que quiero ver el tiempo en el que ando. Y Sócrates entonces va a ser muy puntual. Les pido que ustedes también sean puntuales, precisos y atentos con toda la lectura minuciosa de este texto, que es breve pero es difícil. Sócrates dice, la salida, la liberación del prisionero desde el mundo sombrío a la contemplación de la luz del sol es el ascenso del alma desde el ámbito de lo visible al ámbito de lo pensable. Y ese sol que brilla y que luego de un largo acostumbramiento el prisionero puede llegar a contemplar, no es otra cosa que la idea del bien mismo. El bien mismo, la forma del bien. Del mismo modo que ese fuego que brilla en el interior de la caverna es el viejo sol. Es el representante en la imagen de la caverna del sol que ilumina el ámbito de lo visible. Pero fíjense aquí, ¿no?, que de algún modo el sol se ha degradado, digamos. Antes era el sol que nos permitía ver y a las cosas ser vistas. Ahora es un sol que permite que ciertos objetos proyecten imágenes engañosas, tenebrosas, podríamos decir, oscuras. Y el prisionero comprenderá, al contemplar lo más brillante del ámbito visible, que esa idea de bien que ahora ve es la causa, el sostén, la fuente de todo el ámbito visible y también es la fuente de las ideas, de la existencia de las ideas y de la verdad de las ideas. Hasta aquí vamos entonces y trataremos de terminar en un último videíto.